¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de vuelta a 24 horas mediodía. Yo me encuentro en los estudios de nuestro noticiero con el doctor Iván Rodríguez. Él es vicepresidente de la Asociación de Universidades del Perú, para hablar de un tema que hemos estado discutiendo y conversando con ustedes y con distintos invitados en estos últimos días: el incumplimiento por parte de las empresas de transporte público del medio pasaje. Muchos de ustedes o sus hijos van en el transporte público y resulta que no les cobran el medio pasaje, o por medio pasaje les cobran un sol 20, un sol 50, cuando eso evidentemente no tiene nada de beneficioso para ellos. El medio pasaje es un beneficio, y sobre ese tema vamos a hablar con nuestro invitado, doctor Rodríguez. Bienvenido a 24 horas mediodía. ¿Y qué opinión tiene la Asociación de Universidades con respecto a este incumplimiento flagrante de las empresas de transporte público con el tema del medio pasaje? Bueno, mi agradecimiento por la invitación, y sí, verdaderamente es un motivo de preocupación, porque cuando se estableció el pasaje universitario por la década del 60, el espíritu que tenía era de dar facilidades al que estudiaba para que pueda cumplir ese objetivo, y tenía validez no solo para el transporte urbano, las 24 horas del día y todos los días del año, sino que también para media entrada para el teatro, para los actos culturales, ¿no? Y para también el servicio interprovincial. Ahora, acá es evidente que le están sacando la vuelta a la ley. ¿Y quién es el responsable por hacer cumplir esta ley? ¿Quién es el responsable porque nuestros hermanos, primos, hijos tengan este derecho y lo hagan valer? Porque aparentemente viene siendo letra muerta. Ahora pienso yo que es la superintendencia. Cuando existía la Asamblea Nacional de Rectores, nosotros convocábamos a los dirigentes del transporte público y tomábamos acuerdos para que se pudiera respetar el pasaje universitario, y bueno, se conseguía de alguna manera, ¿no? Porque sí les crean muchos problemas a los jóvenes. Hay líneas de transporte y hay también transportistas que a título individual pues los maltratan por el vuelto, porque están de mal humor y no respetan si es alumna o es un joven, de tal manera que sí debería de promoverse el respeto a una ley que es una ley de cumplimiento obligatorio. Ahora, lo cierto es que este no es un problema nuevo. De hecho, cuando yo he estado en la universidad ya me enfrentaba a este problema. Yo ya he dejado la universidad hace algunos años. Sin embargo, cuando usted fue presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, ¿qué acciones concretas se tomaron justamente para evitar que, que no se incumpliera con esta ley, que se respetara esta ley? Bueno, lo que había era la convocatoria a los dirigentes, y con ellos nos poníamos de acuerdo, ¿no? Porque lo otro siempre es una especie de un conjunto de autoridades que, por ejemplo, la policía, la municipalidad, ahora ya está una superintendencia de transporte que no sé si tendrá competencia sobre eso. También hemos recurrido al Congreso de la República con la Comisión de Transporte Público, que interponían sus buenos oficios, invitaban a los transportistas, invitaban a los usuarios, y ahí se intercambiaban ideas, y al final se convenía en que lo mejor que podía hacer es respetar la norma. Claro, el problema acá es que por un tema de libre mercado, según aducen los dirigentes de los transportistas, no se puede imponer este tema, y hay cierta flexibilidad en la norma, y lo conversábamos ayer con Crisólogo Cáceres, que les permite sacarle la vuelta justamente a la ley que está vigente. Entonces, ¿cómo se puede combatir ese problema? Ustedes, desde la Asociación de Universidades, ¿tendrán algún planteamiento un poco más concreto para justamente... Bueno, mi punto de vista, escuchar? Que después se tendría que analizar desde el punto de vista institucional. El transporte público tiene una autorización también pública, ¿no? Porque es un servicio público, y de alguna manera debe de tener algunas condiciones mínimas, ¿no? El pasaje universitario es una forma en que el Estado da una ayuda indirecta al estudiante, en razón que tenemos una población estadísticamente extendida en situación de pobreza. El espíritu de nuestra, tanto de la Constitución como de la ley, de los programas del Estado, es facilitar la educación de los peruanos.
Y entonces dentro de ese conjunto de cosas estaba prevista lo del pasaje universitario, que en sus comienzos pues se aplicaba mejor y después con el tiempo me parece a mí que eso comenzó a relajarse desde que aparecen los microbuses de propiedad individual, ¿no? Ya no de empresa de transporte como había antes, sino comienzan a aparecer muchos de ellos desempleados del Estado que compraron su microbús y entraron a alguna línea y comenzaron a prestar el servicio público. Entonces ahí decían, no, yo no, el taxi no está obligado a eso, es como un taxi, es un colectivo. Bueno, y de ahí se fue extendiendo el problema. Así es. Bueno, vamos a pasar a otro tema que es realmente importante y de gran preocupación para ustedes como asociación. Yo le quiero preguntar por este Consejo Peruano de Acreditación de la Educación Superior, que está en formación, tengo entendido, dentro del Ministerio de Educación, y que en cierta forma les preocupa porque atentaría con la autonomía universitaria. ¿Nos puede explicar un poco en qué consiste esta preocupación que tienen Mire, en ustedes? primer lugar hay la gran inestabilidad legal actualmente, porque ya se ha creado por ley el Sistema Nacional de la Evaluación y de la Acreditación en Educación, que estaba integrado por un consejo con autonomía, que era el CONEAU, exclusivamente para las universidades, aún integrada por representantes de instituciones, entre las cuales las universidades nacionales acreditaban a un delegado y las privadas a un delegado. Entonces estaba funcionando el CONEAU con sus indicadores y con su programa, pero al darse la ley universitaria 3220, pues se ha reorganizado el CINEACE, se ha eliminado el CONEAU y pues, se han dado normas. Estamos algunas universidades, no puedo decir el número, con nuestras carreras registradas para el proceso de acreditación, pero hace no sé si semanas, mes y medio, no recuerdo con precisión, pero el Ministerio de Educación dio una resolución cerrando todo eso, ¿no? Entonces después se dieron cuenta que no estaba bien y volvieron a dar otra resolución en que se ha reabierto el funcionamiento del CINEACE para las universidades que ya tienen sus programas de acreditación inscritos. Claro, entonces, el objetivo es buscar la excelencia académica y que las universidades pues tengan programas cada vez mejores, ¿no? Porque claro, hoy día justamente le quería comentar, aparece una publicación, un estudio del CEPLAN, en que indica que el 60% de las universidades públicas y privadas no le hacen un seguimiento adecuado a sus exalumnos dentro de un mercado laboral. Esa cifra también es preocupante. Ustedes como asociación de universidades también deben tener una preocupación por ese tema. Yo le puedo decir, vea, cuando he estado en la Asamblea Nacional de Rectores hemos hecho investigaciones de formación universitaria y mercado profesional y se han establecido cuáles son las 30 profesiones que tienen ubicación en el mercado, tanto por empresas transnacionales, por pequeñas empresas, por órganos del Estado, municipalidades en Lima y en todo el Perú. Entonces hay aportes objetivos con aplicación de técnicas y de procedimientos. El que encabezó eso fue el doctor Piscoya, que es un filósofo reconocido por su seriedad y su responsabilidad. Entonces, pero sí en relación a universidades de Estados Unidos y de otros países, no hay un seguimiento detallado de nuestros egresados, ¿no? Ahora sí existe eso. Igual que el interés y la preocupación por la calidad le corresponde a las universidades y nosotros las vivimos y queremos. Muchas de nosotros tenemos acreditaciones internacionales, pero con esta legislación no se reconoce la acreditación internacional y bueno, estamos ahora comprometiéndonos con la acreditación nacional, pero hay mucha administración, mucha parte burocrática. Bueno, esto es parte de un proceso que evidentemente va a tomar todavía un poco de tiempo, pero lo importante es todos remar hacia el mismo lado para poder tener una excelencia académica, que es lo que todos esperamos. Doctor Rodríguez, yo le agradezco muchísimo haber estado aquí en 24 Horas Mediodía. Nosotros, amigos, le vamos a una pausa en 24 Horas Mediodía, pero regresamos con más información para ustedes.